Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 24. El Salmo 24, los versículos 7 al 10. La palabra dice así, hermanos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, por este tiempo de la Pascua, que aunque en el mundo ha pasado, para nosotros es un asunto permanente, Señor. Sabemos que Cristo es nuestra Pascua. En Él se ha consumado nuestra liberación completa. Y estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por medio de Cristo para tu pueblo y para tu iglesia, Señor. Hoy día te rogamos que nos hables, Señor, una vez más, como siempre lo haces, Señor, por medio de tu palabra. Que no sea solamente algo para que sea alimentada nuestra mente y nuestro conocimiento. Quizá muchos de nosotros sabemos ya estas historias que a veces se nos predica en el púlpito, pero te rogamos, Señor, que obres como lo haces por medio de tu Espíritu, Señor, de tal manera que nos sea dado lo que no tenemos, Señor. Que seamos sanados, Señor, donde necesitamos ser sanados. Que seamos alentados, Señor, en nuestro desaliento. Y que haya vida, Señor, vida nueva para todos aquellos que todavía no estamos gozando de ella, Señor. Que hoy día sea un día de salvación para muchos, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que obres así por medio de tu Espíritu con tu palabra, Señor. Amén. Dentro de la liturgia cristiana, el día de la Ascensión se recuerda el día 40 después del domingo de resurrección. Este año esa fecha cae el 14 de mayo. Pero bueno, nosotros tenemos un tiempo en el que celebramos la Pascua, así que hoy día, como si fuese ese día, porque la resurrección, o más bien la ascensión, realmente ocurrió como 40 días después del día de la resurrección. Así que vamos a meditar y vamos a recordar en esta mañana lo que fue la ascensión de nuestro Señor. Ya no vamos a esperar 40 días, hemos pedido que nos dejen algunos de los símbolos y las decoraciones que hacemos con respecto de la Pascua en esta mañana, así que no lo vamos a poder tener hasta mayo. Así que hoy vamos a meditar un poco y recordar acerca de la ascensión de nuestro Señor, ¿no? La ascensión de nuestro Señor Jesús, aunque ocurrió 40 días después, está entre uno de esos eventos que están en torno de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a aprovechar, les decía, la decoración y esa disposición especial que tenemos en nuestros corazones por el tiempo de la Pascua. Así que vamos a hablar de la ascensión de Cristo. Luego que nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque fue un hecho verdadero que resucitó, Él ascendió al Padre. Eso dice la palabra del Señor. Y lo hizo ante los ojos de muchos hombres, discípulos, mujeres y hombres que lo amaron y tuvieron el privilegio de despedirse físicamente hasta el último día, ¿no? Hasta que las nubes, dice la palabra del Señor, les quitó esa visión beatífica del Señor Jesús resucitado con la promesa de que volvería un día tal cual Él había ascendido al trono de Dios. Les decía, y de forma enfática, que Cristo resucitó. Y ese fue un hecho, y es un hecho que no podemos negar
ni siquiera negarnos mentalmente nosotros, porque Cristo está vivo. Cristo ascendió al trono de Dios vivo. También es un hecho que Cristo verdaderamente entonces resucitó. No fue un truco de sus discípulos, no hacer como si Él hubiese resucitado. Él resucitó porque verdaderamente murió. En Marcos 15, versículos 44, 45, dice la palabra del Señor. Pilato, dice, se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, le dio el cuerpo a José. La muerte de Cristo fue, según este pasaje, testificada por un experto. En esos días no habían forenses, pero este centurión que estaba encargado acerca de la matanza de Jesús, dio un testimonio legal en esos días dentro de lo que se llamaba la jurisprudencia romana. Porque quien declaraba a alguien muerto eran quienes flagelaban a este reo que llegaba a la cruz. Y en este caso fue José de Arimatea quien le pidió, no al gobernador Pilato en ese momento, que le entregue el cuerpo de Jesús, porque al día siguiente era el día de reposo y en el día de reposo no se podían hacer trabajos, pero sobre todo el día de reposo tenía que uno mantenerse en santidad y tocar un cadáver rompía ese asunto de la santidad. Así que José de Arimatea va con Pilato y le pide el cuerpo muerto de Jesús. Pero este cuerpo no podría ser entregado a no ser que legalmente esté muerto. Y entonces lo que hace, según Marcos 15, Pilato llama al que está llamado a decir si está muerto o no. El centurión que estaba encargado de la muerte de Jesús. Y dice el versículo 45, e informado por el centurión, entonces Pilato le entregó el cuerpo a José de Arimatea. Entonces, eso quiere decir que la muerte de Cristo fue legal y verdaderamente testificado por un experto. Estos mercenarios, no que hacían el trabajo de crucificar, también tenían que saber cuándo alguien estaba muerto. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque si él no estaba muerto, entonces la resurrección también está en tela de juicio y la ascensión también. Entonces tenemos que partir por el principio. Jesús estaba verdaderamente muerto. Ahora, también es importante saber que este informe ha sido dado por una autoridad. Pero esta autoridad estaba bajo la sujeción de Poncio Pilato. Él no podría mentir. Muchos han dicho que Jesús probablemente no haya muerto y que esto fue un truco. Sus discípulos querían que aparezca como resucitado, como muerto y luego resucitado. Pero quien da el informe de que Jesús había muerto, por un lado fue un perito y por otro lado se le fue dado no a los discípulos, sino a una alta autoridad. ¿Quién pidió la declaración forense? Fue Pilato. A este hombre no se le podía mentir. Un centurión no le podría mentir al centurión, porque un error en este asunto le podría costar la vida al centurión. ¿Para qué vamos a correr riesgo entonces? ¿Para qué arriesgarlo todo ante el prefecto o el gobernador de Roma? Porque ese era el puesto de Pilato, quien le pidió el informe sobre la muerte de Jesús. Y entonces, una vez legal y forensemente declarado muerto, fue que se le entregó el cuerpo a José de Arimatea, y con este certificado, vamos a decir, de defunción, que en esos días eran orales, fue enterrado el Señor Jesús. Así que Jesús verdaderamente murió y verdaderamente fue enterrado. Cuando resucitó, otra de las cosas importantes de la resurrección de Jesús es que cuando resucitó, primeramente se aparece a las mujeres. Eso es sumamente llamativo. Si los amigos de Jesús querían formar una cortina de humo
hacer un truco, como les decía al principio, para mostrar que Jesús había resucitado, no tenía sentido que usen el testimonio de las mujeres para hacer trampa. ¿Por qué? Eso no tenía sentido porque en esos días el testimonio de las mujeres no tenía valor. Legalmente, si alguien quería declarar algo y llamaba a alguien como testigo, por astucia y por legalidad no llamaba a una mujer, porque el testimonio de las mujeres en esos días no tenía ningún tipo de valor. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, a quienes se ponen como primeros testigos de la resurrección de Jesús son mujeres, y no una vez, sino varias veces. Si hubiese habido malicia, entonces estos malvados hubiesen buscado algo que realmente valía legalmente. Busquemos hombres, porque los testimonios de las mujeres no valen. Entonces, escribamos en los evangelios que fue Pedro quien lo vio primero, o fue Jacobo, Zebedeo, no sé quién sea, porque eso tendría valor. Pero de una forma misteriosa, o más bien llamativa, lo que hacen los evangelistas es poner como primeros testigos de la resurrección de Jesús a mujeres, ¿no? Y ellas incluso son nombradas como las primeras testigos, ¿no? Para validar la resurrección del Señor Jesús. María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y Salomé son nombradas por nombre, entre otras, entre las primeras que vieron a Jesús vivo después de haber sido enterrado, verdaderamente muerto. Y fue luego de eso que los discípulos lo vieron. ¿Qué había detrás de esto? Detrás de esto, realmente lo que los evangelios nos dicen es que no había malicia. Verdaderamente fueron mujeres las que vieron a Jesús resucitado primeramente. Y no importa si no tenía valor legal en esos días, pero esta era la verdad. No, y ellos lo que querían trazar era eso, la verdad de los hechos. Mujeres vieron primeramente a Jesús resucitado. Y luego los discípulos lo vieron vivo, con carne y huesos. No un día, no una hora, no en una sola aparición, sino, dice la Biblia, durante 40 días. Y unos años después, Pablo dice algo sumamente llamativo. En 1 Corintios 15:6, porque no olviden que después de esto pasó un tiempo. Los discípulos lo vieron, ellos lo vieron también ascender, lo despidieron, y más tarde fue llamado el apóstol Pablo como discípulo, porque él nada de esto pudo ver. Pero años después, no, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, muchos viven aún, aunque otros ya murieron. Pablo escribió 1 Corintios como uno de los libros después de que él se convirtió. Ya este asunto de la resurrección de Jesús ya era un hecho. Y cuando Pablo escribe el cierre de su carta a los Corintios en el capítulo 15, si ustedes han leído, es uno de los capítulos más largos en Corintios, además más largos sobre la resurrección de Jesús. Ahí es donde dice Pablo, es que este es el asunto. Si Cristo no resucitó, entonces todo el cristianismo no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, la fe que nosotros tenemos no tiene sentido. Somos dignos de conmiseración, porque si Cristo no vive, el cristianismo es una utopía, es una filosofía nada más. Pero Pablo escribe en Corintios 15 todo un discurso acerca de la resurrección de Jesús. Y para avalar lo que él dice 500 hermanos, o más de, no dice 500, sino dice más de 500 hermanos a la vez, no vieron a Jesús resucitado. Y no solo dice eso, sino que se atreve más todavía. Dice, muchos de ellos viven aún. ¿Cómo Pablo se atrevió a hacer algo así? Si hubiese sido un truco, si hubiese sido algo que ellos quisieron armar ahí para instalar el cristianismo, tal vez era mejor decir, les juro que Pedro, no sé, y otro discípulo y yo vimos a Jesús vivo. Era más fácil decir esto, no delante
de mucha gente, porque era más fácil decir, bueno, Pedro ya está muerto, él también ya está muerto, pero yo les juro que los tres lo vimos. Pero ¿cómo puedes ocultar a más de 500 testigos? No solo eso, sino que Pablo dice, muchos de ellos viven aún. La osadía de Pablo es que dice, hay más de 500 personas que lo han visto. Aunque algunos han muerto, muchos viven. Vayan y pregúntenles. Eso es lo que está diciendo implícitamente. Vayan y pregúntenles. No estoy mintiendo. Jesús verdaderamente estuvo entre nosotros durante 40 días vivo. Y hay muchos testigos que están todavía vivos. ¿Cómo puede atreverse a decir algo así Pablo? Si alguno de los que viven podría refutar a Pablo y podría decir, Pablo, qué mentiroso eres. No, pero él sabía que estaba diciendo la verdad. Incluso Pedro, porque en algún momento Pedro estaba en graves problemas con Pablo. Eso vimos cuando estudiamos Gálatas. Pedro podía haber usado la ocasión para decirle a Pablo, mentiroso, eso no es verdad. Pero nadie refuta al apóstol Pablo, porque Cristo verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Y hubieron testigos, no 1, no 2, no 10, no 100, tal vez casi miles de personas que vieron a Jesús vivo. Entonces Pablo dice en 5 ocasiones que más de 500 personas lo vieron vivo. Y los evangelios mencionan esto en 7 ocasiones. En el libro de Hechos dice que por 40 días muchas personas lo vieron vivo. Hacer una conspiración involucrando a tantas personas es imposible. Hubiese sido, les decía, más fácil hacerlo si hubiesen dicho ellos, 3 lo hemos visto a Jesús vivo. Pero era muy difícil contradecir esto y muy difícil de no creer esto, porque habían muchas personas que habían visto a Jesús vivo. Entonces, ¿cómo callar a más de 500 personas si era mentira? A no ser que verdaderamente Cristo resucitó. Así que luego vamos al otro evento. Luego fue, dice la palabra del Señor Jesús, con sus discípulos a un monte y se despidió de muchos que lo vieron. Seguramente fue un día muy triste, muchos lloraron, pero fue un privilegio de unos pocos. Vieron a Jesús hasta el último día, como cuando nos despedimos de alguien a quien tal vez no vamos a volver a ver. Ellos tuvieron el privilegio de despedirse del Señor y no fueron pocos, sino que también muchos lo vieron ascender hasta que las nubes tapó la visión de nuestro Señor Jesús y unos ángeles les dijeron que no se entristezcan porque así como se fue, así mismo Él volverá. Pero ¿qué es lo que pasó luego que las nubes lo cubrieron? Eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Una vez que las personas que estaban viendo a Jesús ascender fueron tapados por las nubes, ¿qué es lo que pasó? Hay un texto en el Antiguo Testamento, 2 incluso, tal vez más, que nos hablan de lo que pasó en los lugares celestiales el día de la ascensión de nuestro Señor. Y uno de esos es el Salmo 24, 7 al 10, que es el que acabamos de leer hace un rato. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. He titulado este breve sermón La ascensión del Rey. Vamos a hablar sobre la ascensión del Rey. Y vamos a ver 2 cosas. En primer lugar, vamos a ver una sombra de la entrada del Rey en sus atrios. Lo vamos a ver en una historia de David en el Antiguo Testamento, en la entrada del Rey David a Jerusalén. Porque la entrada del Rey David a Jerusalén fue en realidad una sombra
de la entrada de Jesús al trono eterno, a la diestra del Padre. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esa sombra en el Antiguo Testamento. El rey David entra en Jerusalén. Jonathan Edwards decía que todo el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Un tipo quiere decir una sombra, una señal, un símbolo de algo más grande, un símbolo de algo que se consuma en la persona de Jesús. Ahora, eso quería decir que todo el Antiguo Testamento nos da atisbos, nos da muestras, nos da señales y sombras de algunos asuntos que se cumplen en Jesús. Así que uno de esos atisbos, una de esas sombras fue la entrada del rey David, que mostraba en realidad la entrada de Jesús al trono de Dios. El día que el rey David llevó el arca a Jerusalén fue una sombra de ese momento cuando Jesús entró a los atrios eternos. El Salmo 24 que acabamos de leer, en realidad se escribe conmemorando este acontecimiento, uno de los más especiales en la vida del rey David, sino el único que fue especial. El día que David entró con el arca a Jerusalén. Pero les decía, este salmo apunta a otra realidad de lo que estamos celebrando hoy día, la ascensión de nuestro Señor a la diestra del Padre. Pero ¿qué pasó ese día cuando entró el rey a Jerusalén? David no ascendió rápidamente al trono. David lo hizo por pasos, porque no todas las tribus lo reconocieron como rey. En esos días, por causa de Saúl y por muchas otras situaciones, él tuvo que empezar a conquistar porque Saúl lo estaba persiguiendo, ¿no? Para matarlo. Así que David de a poco empezó a ascender y en algunos lugares lo reconocían como rey y en otros lugares lo rechazaban. Pero llegó un momento en el que él se hizo la hegemonía de todo Israel. Llegó a ser rey en casi todas las tribus de Israel. Y uno de los lugares que él conquistó fue a una tierra que le pertenecía a los jebuseos, ¿no? En esos días se llamaría como Jerusalén, más o menos. Y luego de eso él lo cambió a Jerusalén, de donde viene en realidad Jerusalén. Esta tierra que conquistó a los jebuseos fue la tierra que David decidió que se convirtiera en la capital. Pero no era una capital simplemente política. David quería que ese lugar se convirtiera en el lugar donde se instale la adoración a Dios y él estaba decidido a no solamente convertirla en la capital política, sino también en la capital religiosa y espiritual de Israel. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el centro de toda la vida religiosa de Israel. David había conquistado a todos los pueblos, ¿no? A los jebuseos también. A ellos fue que les quitó esta tierra que luego se llamó Jerusalén más tarde. Políticamente todo estaba arreglado, pero él todavía no tenía el asunto completo. Él decía, esto no es lo que yo quiero, no solo quiero tener un reino establecido políticamente, sino lo que quiero es un lugar donde la gente vaya a adorar. David quería hacer de Jerusalén el lugar especial de adoración para Israel. Un lugar donde la presencia de Dios esté en medio de su pueblo. Y para ello, él dijo, algo que tengo que hacer es traer el arca de la alianza. ¿Por qué tenía que llevar el arca de la alianza a Jerusalén? Hace 70 años, el arca de la alianza había sido dejada en la casa de un tal Abinadab. Estaba ahí guardada, nadie la quería tocar siquiera. ¿Qué es lo que había pasado para que llegue a la casa de Abinadab? En esos días oscuros del tiempo de los jueces, que muchas veces hablamos, en esos días cuando se erigió, como dice la palabra del Señor, una generación que no conocía a Jehová, en esos días de grande perversión en Israel, el arca de Dios se había empezado a usar como un amuleto. Así que agarraron el arca de Dios, que significaba la presencia misma de Dios, y la llevaban a la guerra. No,
pensando que tal vez ganarían las guerras si llevaban el arca, ¿no?, en sus guerras. Así que en una de esas guerras el Señor estaba muy enojado con ellos. Ellos debían pelear contra los filisteos y como ellos llevaron el arca, ¿no?, como si fuese un amuleto, ¿no?, de buena suerte, el Señor estaba muy enojado por esa profanación. Así que ese día Él no solamente permitió que ganaran los filisteos la batalla, sino que Él permitió que el arca de Dios fuera capturada por los filisteos. Pero los filisteos a los filisteos no les fue bien tampoco con el arca, porque el arca representaba al Dios de Israel. Y ellos, los filisteos, con mayor razón, más que los israelitas, pensaron que se habían ganado un buen trofeo. Este trofeo les trae buena suerte, es de los israelitas, ¿no? Así que llevaron el arca a una ciudad que se llamaba Asdod y la colocaron ahí delante de su dios que se llamaba Dagón. Al día siguiente, el dios Dagón, no, que no era una pequeña estatua, sino era una estatua tal vez hasta el techo de nuestro templo, ¿no?, apareció en el piso. Entonces lo levantaron al dios Dagón, lo pusieron de pie y al otro día no solo apareció en el piso, sino roto. Entonces ellos dijeron, bueno, esta caja, porque era una caja en realidad del arca, no dijeron, no trae buenas cosas, lo sacaron del templo y se la llevaron a una ciudad que se llamaba Gat. Allí los hombres de la ciudad, cuando trajeron el arca, fueron llenados de tumores. Así que ellos dijeron, no, esta caja no es buena, la llevaron a otra ciudad de los filisteos que se llamaba Ecrón, y en Ecrón la gente del pueblo fue afligida en gran manera y luego la llevaron a otro lugar en una carreta tirada por 2 vacas y dijeron, llevémosla hacia Israel porque esta caja trae muchas maldiciones en medio de los filisteos. Así que pusieron el arca tirada por 2 vacas en una carreta y le señalaron a las vacas en dirección hacia Israel y sonaron a las vacas para que ellas lo llevaran hacia Israel. Las vacas vagaron hasta que llegaron a una aldea que se llamaba Bet-Semes. La gente de Bet-Semes se aventuró a ver qué había dentro de esa caja y cuando miraron dentro del arca por curiosidad, mucha gente murió por mirar dentro del arca. Así que decidieron rápidamente permitir que el arca siga viajando su viaje sin destino y esta acabó en una ciudad que se llamaba Kiriat Jearim, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y ahí permaneció durante 70 años en una casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Nadie quería el arca, ¿no? Porque algunos pensaban que traería buena suerte, pero en realidad traía muchas pestes y tribulaciones a donde llegaba el arca. Entonces, ahí se quedó en la casa de Abinadab por 70 años. Cuando David estableció Jerusalén como el centro político y el centro religioso, él dijo, vamos a traer el arca, ¿no? Y en 2 de Samuel 6, versículos 1 al 10, se nos cuenta lo que pasó ese día. Dice la palabra, David volvió, dice, a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los carros de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón,
Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy, que significa aquí murió Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Ese día, David dijo: es un día de fiesta, vamos a llevar el arca, la vamos a llevar a Jerusalén, ese lugar va a ser el lugar de adoración, Dios va a estar en medio de nosotros. Así que dice, juntó 30,000 personas, y entre ellos habían cantantes, cantores, címbalos, toda clase de festejos para llevar el arca. Y pusieron el arca en un carro tirado por bueyes, era un carro nuevo, y llegó un momento, la fiesta era grande, ¿no? Y en medio de la fiesta se llevaba el arca, y llegó un momento en el que los bueyes, dice, tropezaban y el arca estaba por caerse. Y un hombre que se llamaba Usa, ¿no? Que estaba detrás, porque ahí estaba guiando y Usa estaba detrás, decidió agarrar el arca porque se podía caer. Y Dios, en vez de bendecir a Usa por haber detenido para que no se caiga el arca, Dios lo mata en ese lugar. Y entonces la fiesta se acaba. Los címbalos, todo deja de tocar. Porque algo terrible ha ocurrido, porque Dios ha matado a este hombre en vez de premiarlo, porque él lo que quiso fue detener que el arca se caiga del carro. Entonces David, que era el más temoroso entre ellos, dice, tuvo temor y dijo: ¿cómo llevaré el arca de Dios de Jehová a Jerusalén? Y tuvo temor y la dejaron en la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom Geteo. Hasta eso nos cuenta Segunda de Samuel. En sus Biblias van a ver que cuando termina esta parte hay una cita de Crónicas, porque en realidad luego la historia parece que David inmediatamente lleva el arca a Jerusalén, pero en medio está una cita no de Crónicas, porque en realidad esta historia se completa con Crónicas. ¿Qué es lo que hizo David en este tiempo? David, como era temeroso sobre todo por la palabra de Dios, fue a escudriñar y fue a ver en la palabra por qué Dios mató a Usa, por qué no lo premió, por qué más bien lo mató. Y en Crónicas se nos cuenta que él descubrió una cosa: que los israelitas estaban tratando la presencia de Dios igual que los filisteos. Porque ¿quiénes fueron quienes llevaron de pueblo en pueblo el arca de Dios tirado por bueyes? Los filisteos. Porque para los filisteos esta caja, era una carga. Pero Dios había ordenado cómo debía llevarse el arca de Dios. Así que David leyó y leyendo descubrió que el arca no se podía transportar así. Que cuando se llevaba el arca de un lugar a otro lugar, no, el arca tenía unos aros, ni siquiera podías tocar el arca. Por eso Usa murió ese día, porque el arca no se tocaba. Se tenía que transportar, los aros que estaban en la caja eran para pasar un palo que estaba envuelto en oro, ¿no? Y los que cargaban el arca tenían que ser santificados, porque si no estaban santificados, ellos podían morir. Y el séquito que iba detrás de ellos también tenían que estar santificados. Y había una tela que tenía que cubrir del sol el arca. Así que había muchas cosas que había que cumplir para llevar la presencia de Dios de un lugar a otro. Pero ellos lo hicieron como los filisteos, como una carga sobre una carreta, tirada por bueyes. Y la tocaron como si no tuviesen ningún tipo de temor. A veces, hermanos, nosotros actuamos así, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del templo, yo sé que el Señor dice que no vive en templos,
Pero el día mismo, este día, es un día solemne. Es un día de reverencia. Entonces, no charlamos aquí. No. Entonces, nos enfocamos en Dios. Entonces, en este lugar, guardamos la reverencia debida porque no es un cine, no es una reunión cualquiera. Suponemos que Dios está aquí. Pero a veces nos olvidamos de eso y eso es lo que Israel hizo. Se olvidaron cómo tenían que transportar el arca de Dios. Y eso es lo que descubrió y eso es lo que cuenta Crónicas. Eso es lo que Crónicas completa en esta historia. E inmediatamente, luego de eso, David otra vez vuelve a retomar el propósito de llevar el arca a Jerusalén. Eran 30,000 personas danzando, gritando, con arpas, con panderos, dice la palabra, flautas, platillos. Todos estaban muy emocionados porque decían al final de este día vamos a gozarnos en la presencia de Dios porque Dios por fin estará en medio de su pueblo. El arca va a ser llevada a Jerusalén, pero todo esa solamente era pasión. Y pasión sin temor puede ser muy peligroso. Pasión sin temor puede ser muy peligroso. Cuando nosotros no instalamos en nuestra pasión lo que dice la palabra del Señor, eso es mera pasión. Y la gente tiene pasión por sus religiones. Los musulmanes son muy apasionados, a veces más que los cristianos por su falsa religión. Lo mismo los adventistas y los testigos y muchas otras falsas religiones. Son muy apasionados, pero a veces no han visto en la palabra de Dios qué es lo que realmente dice Dios del Evangelio. Pero eso no solo sucede ahí, no sucede muchas veces a nosotros, que tenemos una gran pasión, pero no tenemos temor. Y la pasión sin temor puede ser muy peligrosa. Mucho más si no está acompañada del conocimiento de la palabra del Señor. Pablo lo dice más adelante en el Nuevo Testamento. Mi pueblo perece porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Tienen pasión, pero no conocen la palabra del Señor. Y la pasión sin conocimiento es muy peligrosa. Luego de meditar David y escudriñar en la palabra, entiende entonces cómo se tiene que reverenciar el arca. Retoma David luego el traslado del arca de acuerdo con los estándares que dice la palabra del Señor, pero David hace algo realmente increíble y agradable además delante de los ojos de Dios. Segunda de Samuel 6, 12 al 13. Fue dado aviso, dice, al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David, después de que descubrió cómo se lleva el arca de Dios, escuchó que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom Geteo, ¿no? Que era el lugar donde se había quedado el arca. Y entonces él dijo, bueno, Dios otra vez está con nosotros. Ya ha descubierto cómo se lleva el arca, así que con mucha alegría, dice este verso, que sacaron el arca de la casa de Obed-Edom y se dispusieron a llevar. Pero él hizo algo más aparte de lo que descubrió acerca de cómo llevar el arca. Él derramó sangre a cada 6 pasos que transcurría el arca. Habían dado 16 pasos y él sacrificó un buey y un carnero engordado. Desde la casa de Obed-Edom Geteo hasta Jerusalén había como 15 kilómetros. Eso es como del alto más o menos al centro de la ciudad. Imagínense cuántos bueyes y cuántos carneros fueron sacrificados a cada 6 pasos. Y el sacrificio y el arca era llevada en un camino de sangre.
Por alguna razón David entendió que así había que hacerlo, porque su historia, esta historia, era una sombra. Era una sombra de algo más grande, porque Cristo tenía que derramar su sangre antes de volver al trono para sentarse como el Rey absoluto y eterno. Y esa era la premonición. Esa era la premonición que Dios puso en el corazón de David. Y él decidió que esta vez no vamos a llevarlo así nada más, sino que vamos a derramar sangre. Y fue por un camino de sangre que luego se llevó el arca de Dios a Jerusalén. Si fuese 15 kilómetros de la casa de Obed-Edom Geteo hasta Jerusalén, ¿se imaginan cuánta sangre se derramó? Fue un camino de sangre. Esto no es una exageración. Algunos piensan que no fue así. Esa es una exageración. Pero no es descabellado pensar así. No sería la primera cita de algo parecido a esto. En el tabernáculo que confeccionó Israel en el Antiguo Testamento, apenas entrando en el atrio se encontraba el altar de bronce, donde se hacía el derramamiento de sangre. Porque en realidad el tabernáculo y el templo era el camino que te llevaba hasta el lugar santísimo. Había un camino en realidad en el templo. Por eso Jesús más adelante, cuando dice yo soy el camino, no se está refiriendo a que yo soy la mejor vida. En el templo, cuando les habla a ellos, todo lo que estaba en el templo representaba a Jesús, un aspecto de Jesús. Por ejemplo, los panes de la proposición representaban a Jesús como el pan de vida. Entonces había como un camino que había que recorrer en el tabernáculo y en el templo, y eso te llevaba exactamente detrás de la cortina, y detrás estaba el arca, la presencia misma de Dios. Cuando Jesús dice yo soy el camino, está diciendo él, yo soy el camino que lleva a Dios, pensando en el tabernáculo. ¿Ya? Pero ¿cómo comenzaba el caminito, por decir, hacia Dios? Comenzaba con el altar de bronce. Ahí era el lugar donde comenzaba la reconciliación. Según el censo que vemos en el libro de Números, más o menos había unos 2.5 millones de habitantes en Israel durante su estancia en el desierto. De 2,5 millones de personas. Imagínense cuántas personas hacían sacrificios diariamente. Si solo se imaginan 50,000, que es un estadio lleno en nuestra ciudad. Si solo 50,000 hicieran sacrificios en el altar de bronce, ¿cuántos sacrificios? ¿Cuánta sangre había en el lugar? ¿Cuánto olor a sacrificio había en ese lugar del altar de bronce? Era increíble. Para nosotros, inimaginable. Por eso no es imposible que David haya sacrificado un buey y un carnero cada 6 pasos. Eso no era nada en relación al sacrificio constante que había en el altar de bronce, porque había sido dicho al pueblo, como dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso era importante. Como les decía, lejos de todo, este evento no era en realidad el evento. Este evento solo mostraba un evento más sublime y excelso. No, era el encuentro, era el retorno del Hijo al seno de su Padre, a su trono. Era un evento que mostraba una faceta del Evangelio. La pasión es importante, el temor más. Conocer la palabra es importante. El Evangelio bien entendido no puede prescindir de estos elementos: pasión, temor, palabra de Dios. Estos acontecimientos tan importantes para Israel, en realidad eran una sombra, y de eso es de lo que hemos hablado, una sombra de algo que iba a suceder después de la resurrección de Jesús. Y así vamos a hablar de lo que realmente significaba esta sombra, el cumplimiento. El rey entra
al trono eterno. Luego que Jesús fue visto por muchas personas, como les había dicho, Él subió a un monte muy especial para Él, el Monte de los Olivos. ¿Por qué el Monte de los Olivos? Para Jesús, como dice Charles Spurgeon, el Monte de los Olivos significaba mucho, porque ahí tres cosas no se concentraban de alguna forma, no por casualidad. Dios en su providencia ha establecido y ha instalado las cosas así, ¿no? Por un lado, ahí en el Monte de los Olivos se podía ver la casa definitiva de Dios, el cielo abierto desde ese monte, por encima de él, el trono al que él vuelve. Pero desde el monte Sión también se podía ver por un senderito que bajaba la casa feliz, la única casa, entre comillas, que tuvo Jesús durante su estadía en la tierra. Por ahí abajito del Monte de los Olivos estaba la casa de Lázaro, de Marta, de María, sus amigos. Cuando Jesús hace sus viajes, Él no tenía una casa donde regresar. Por eso la familia más querida de Jesús estaba ahí, era una casita sencilla, no, ahí estaba la casita de Lázaro y sus hermanas. Esa era la familia en una forma que tenía Jesús. Así que desde el monte Sinaí, del Monte de los Olivos, se podía ver por un lado su casa, el cielo abierto, el hogar feliz, y por ahí también, desde ese montecito, se podía ver el último campo de batalla para Jesús, porque de ahí también se podía ver el huerto de Getsemaní. Así que este era el mejor lugar para volver a su patria. Y desde ahí nuestro Señor partió a su trono. En Hechos 1, 10 al 11, se dice así acerca de este momento. Y estando, dice ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así, ese día, desde la montaña de los Olivos, se levantó, dice la palabra, sobre sus discípulos, majestuoso, imperial, flotando entre las nubes, porque ese es el lugar que le corresponde a Él, estar por encima de nosotros. Cuando vino, Él se había despojado de algo inherentemente perteneciente solo a Él, su gloria, eso dice la palabra. Él se despojó de su gloria, pero no hay gloria sin Él, porque Él mismo es la gloria. El cielo es glorioso porque Dios es glorioso. Así que lo que hizo cuando volvió no fue volverse a su gloria, sino que más bien con su presencia, Él le volvió la gloria al cielo, porque el cielo es glorioso, porque Jesús está ahí. Después de vencer en la cruz, Él volvió al trono. No podemos imaginarnos, siempre me conmueve este texto, el Salmo 24, porque trato de imaginarme a Jesús volviendo. Primero me imagino a Jesús yéndose, los ángeles, los querubines, diciéndole a Jesús: no te vayas, no valen la pena, te odian. Prefieren adorar piedras, árboles, sapos, ranas, cualquier cosa en vez de ti. ¿Para qué vas a salvarlos? Pero así como Jesús entró a Jerusalén y enderezó, dice, su mirada, y enderezó el plan que él tenía de morir al entrar a Jerusalén montado en un burrito, así Jesús salió de su trono, de su gloria. Y me imagino a ángeles diciéndole: no vayas, te van a deshonrar, no sabemos lo que pueden hacerte ellos no te aman, ellos te odian. Pero Jesús enderezó su mirada y se fue allá a salvar a una humanidad que no lo amaba. Y cuando los ángeles vieron ahí a Jesús todo lastimado, todo insultado, abandonado y luego abandonado por el Padre, ¿cuántos ángeles habrán llorado ese día? ¿Cómo puede ser deshonrado el Hijo de Dios de esa manera?
Pero los ángeles se regocijaron tal vez más que nosotros el día que se levantó de entre los muertos, porque para ellos resurgió la esperanza de que Él volvería. Y el Salmo 24 en realidad nos relata el retorno del Rey. Venció la cruz, venció a la muerte y Él volvería al trono. ¿Quiénes estaban felices? Además de los hombres que aman a Dios, los ángeles. Todas las potestades celestes gritando ese día: el Rey ha vuelto, el Rey está entrando, miren, otra vez ha vuelto y con más gloria porque Él ha vencido en la cruz, está entrando a los atrios como vencedor. Y ahí los ángeles felices, los arcángeles y todas las potestades celestes ahí felices porque el Rey está volviendo a su trono. El rey David, recordando ese gran día cuando llevó el arca de Jerusalén, de alguna forma misteriosa, pudo presenciar a la misma vez la gloriosa entrada del verdadero rey a sus atrios. Porque quien escribió el Salmo 24 fue David. David escribió el Salmo 24, pero él lo escribió conmemorando ese gran día cuando él llevó el arca a Jerusalén. Pero en ese su relato acerca de meter el arca o de llevar el arca de Dios a Jerusalén, él entremezcla muchas cosas celestes, porque Dios inspiró la palabra del Señor. Y en esa historia de la entrada del arca hacia Jerusalén, paralelamente él estaba contando otra historia. Ahora leamos otra vez el Salmo 24, 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová. Pero él estaba escribiendo sobre David. Dice: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Selah. Cuando David escribe esta historia acerca de la entrada del arca a Jerusalén, él escribe la historia paralela. ¿A qué se refiere? ¿La sombra de qué era su historia? La sombra del retorno del Rey a su entorno. ¿Quién como Él? Él es el Rey de gloria. Unos versos antes de los versículos 7 al 10 que leímos, se habla de un hombre. ¿Quién entrará? Dice, a la presencia de Dios. Y dice: el hombre de manos limpias y el de corazón puro, entre otras cosas. Muchas veces cuando termino el culto, leo el Salmo 15. ¿Quién entrará a tus atrios? El limpio de corazón, el de manos limpias. ¿Recuerdan ese salmo? Algunos piensan que entonces tenemos que vivir puros y santos, porque solo ellos podrán entrar a la presencia de Dios. No, el Salmo 15 no habla de hombres, habla de Jesús. Esta noche vayan y lean el Salmo 15 y el Salmo 24 juntos. Se trata de la misma persona. ¿Quién entrará a la presencia de Dios? ¿Quién estará delante del Señor? El limpio de manos, el que no hizo nada impuro, el que desde el corazón es puro verdaderamente per se. Él estará delante del Señor y todos los que sean cubiertos por Cristo con Él. Así que nadie por sí solo puede presentarse delante de Dios, sino solo los que están en Cristo. Y en Cristo nosotros vamos a estar por siempre y para siempre delante de Él. Pero Él es el que entra. El del Salmo 15 que leemos cuando terminamos el culto, se trata de Jesús. Y eso es lo que celebramos. ¿Quién entrará delante del trono de Dios? ¿Qué hombre entrará? El único que es puro, el único que es limpio de manos, el Señor Jesús. La identidad de este hombre del Salmo 15 y del Salmo 24 es el vencedor de la cruz. Y toda esta escena del Salmo 24 es una descripción casi gráfica de la ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Ahora, no debemos olvidar
que el arca en realidad representaba a Jesús. La madera de acacia, que simbolizaba en realidad la humanidad de nuestro Señor, fue hecho así, de madera de acacia, porque simbolizaba la humanidad del Señor Jesús. La incrustación de oro denotaba su deidad, porque Él era hombre y era Dios. Porque el arca estaba hecho de acacia, ¿no? Y había incrustaciones de oro, la humanidad y la deidad. Dios hombre, Dios, o Jesús hombre, Jesús Dios. Los 10 mandamientos y el Pentateuco que estaba en el interior del arca describían a Jesús con la ley de Dios en su corazón. El único que vivió en perfecta obediencia de la ley y los profetas. La vasija de maná que estaba también dentro del arca representaba a Jesús como el pan de vida o como nuestro sustentador. La vara de Aarón que floreció, que estaba también dentro del arca, profetizaba su resurrección. Porque la vara estaba muerta y la vara floreció. Eso significaba la resurrección. Así que todo lo que estaba en el arca en realidad representaba a Jesús. Y cuando David llevó el arca a Jerusalén, estaba haciendo un pequeño drama, una pequeña historia paralela de algo grande, Jesús entrando a su trono celestial. Así que una vez que fue cubierto por las nubes, fue recibido por una corte de ángeles y su padre que estaba ahí. Carlos Wesley en 1700 escribió un himno que en una parte hablaba de este gran momento. Dice este himno: su carro triunfal aguarda y los ángeles cantan la solemne melodía. Alzad vuestras cabezas, puertas celestiales, puertas eternas, abridle paso. Fue un día de grande regocijo, así como ese día que llevaron el arca a Jerusalén. Ese día la pasión embargaba a David y los hombres que escoltaban el arca, flautas, címbalos, gozo de tener a Cristo en medio de su pueblo, porque eso significaba que Dios ya no estaba más lejos de su pueblo, que se acabó la ira de Dios. Jerusalén, abran las puertas, porque realmente ocurrió algo así. Los pueblos en esos días o las ciudades estaban cerradas por muros y por puertas. Y ese día se gritó: Jerusalén, va a entrar el arca, abran las puertas, el rey ha llegado. Jerusalén sería el lugar donde se restituye la comunión con Dios, el lugar de comunión. David no le estaba cediendo un lugar en Jerusalén. El rey estaba entrando en realidad a su heredad, porque como dice Abraham Kuyper, no existe ni una pulgada cuadrada sobre la cual Cristo resucitado no dice: mío, yo gobierno sobre esto, soy supremo sobre esto. Y el texto dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, dice. Vean ustedes cómo está conjugando la historia de Jerusalén con las puertas eternas del cielo. Y es que era una sombra del retorno del rey a su trono. Algunas cosas importantes entonces de esta historia: el lugar, las puertas eternas y el monte santo de este texto representan el santuario, ¿no? Porque el santuario de Dios siempre está en un monte. En la gran narrativa de la Biblia son las sombras del templo en realidad verdadero. El rey, cuando el Salmo se pregunta aquí: ¿quién es este rey de gloria?, lo hace a propósito. Porque muchos, como ahora los israelitas, creen que el gran rey es David. No, y de ahí su estrella de David, porque David es el rey por excelencia. Pero él se pregunta: ¿quién es este rey de gloria? 2 veces. ¿Quién es este rey de gloria? No se equivoquen, no se confundan, no es David. Por supuesto que no es David. Es el rey de gloria. Es Jesús, el verdadero rey, de quien David solo era una pequeña sombra. La entrada del arca es un tipo, una prefigura de la entrada de Cristo en la presencia del Padre tras su victoria en la cruz. La batalla. El texto menciona
a un Jehová que dice que es fuerte y valiente en batalla, porque él estuvo en una batalla desde el huerto de Getsemaní. Padre, quisiera pasar esto. No lo vamos a pasar. Tú tienes que morir, tú tienes que pelear. Esta será tu última batalla, la batalla en la que vencerás. No podemos pasar por alto esto. Y así, él fue en realidad el fuerte y valiente en batalla. Él es el rey que sale a la guerra contra el pecado, la muerte, Satanás, y luego regresa victorioso. Y la entrada, así como las puertas de Jerusalén se abrieron para recibir el arca, las puertas del cielo se abrieron para recibir al hombre perfecto que es Jesús y al Dios perfecto que había descendido antes, despojándose de su gloria. Ya no volvió más como Dios solamente, sino como hombre Dios, y por eso es nuestro intercesor. Hombre Dios. Por eso el Salmo 15 celebra eso, el Salmo 24. ¿Qué hombre estará delante de Dios? Hay uno solo, el limpio de manos y el puro de corazón. Ninguno de nosotros, solo Jesús, el hombre, tiene derecho de estar delante del trono. Y así volvió él, triunfante, después de la cruz, el hombre, Dios. Al final de cuentas, toda esta historia es una representación del Evangelio. Green Goldsworthy dice esto: el Salmo 24 nos presenta al Rey que es digno de ascender al monte de Jehová. Si miramos este salmo legalísticamente, nos condena, pues nadie tiene manos limpias. Pero si lo miramos cristocéntricamente, vemos a Jesús, el guerrero victorioso reclamando su trono. La historia de Israel es la sombra de este Rey. El Evangelio es la realidad de su entrada triunfal. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Vean ustedes la urgencia, no es una sugerencia, es un imperativo divino. Estas puertas representan, según Calvino, no solamente las puertas del templo de Jerusalén, sino las puertas del corazón. Porque dice Calvino que nuestros corazones están inclinados, dice, hacia lo bajo, hacia lo terrenal, hacia las cosas idolátricas. Y entonces es una orden diciéndoles a todos: alcen las puertas de sus corazones. El Rey va a entrar. C.S. Lewis dice: somos criaturas tibias que jugamos con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo mayor y más infinito. Y por eso nos dice: levanten sus corazones, vuelvan otra vez a sobrecogerse con asombro por la gloria de Dios. Levanten sus corazones. Calvino dice: las puertas son nuestros corazones, a menudo cerrados por la incredulidad. Nada hay más difícil que persuadirnos de que la presencia de Dios es suficiente para nuestra seguridad. Calvino escribió en sus institutos: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Por lo tanto, dice: levántense de sus ídolos. Dejen de adorar ratas. Dejen de adorar piedras. Dejen de pensar que la Pachamama puede tener vida. Todo lo que la Pachamama da es porque Dios lo sostiene. Es porque Dios hace que eso que produzca frutos. No son ellos, no son las criaturas, no son las creaciones. Levanten sus corazones al verdadero Dios. Abran las puertas de sus corazones, que sean ensanchados sus corazones. Charles Spurgeon, comentando este pasaje, dice: si las puertas de nuestra fe son demasiado estrechas, debemos ensancharlas. Si nuestro amor es demasiado frío, debemos avivarlo. Pero sobre todo, abran paso al Rey. Finalmente, quiero terminar este sermón con una exhortación y una aplicación para nosotros. Primero, la exhortación. Un hombre muy antiguo llamado Bernardo de Claraval decía esto: Cristo es el Rey que viene no para juzgar al mundo, sino para salvarlo.
pero ay de aquellos que cierran las puertas de la gracia. Cristo es el Rey que viene no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Pero ay de aquellos que cierran las puertas de la gracia. En la historia de David pasa algo que a veces se tiene por desapercibido, porque no parece conectada con la historia. En 2 de Samuel 6, 15, 16 dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miraba desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Había una gran fiesta cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén. Todos estaban celebrando. La Biblia dice con júbilo, con sonido de trompeta. Había una gran fiesta en la entrada del arca a Jerusalén. Pero mientras todos celebraban, mientras todos festejaban, había una mujer que desde una ventana miraba con desprecio todo lo que estaba sucediendo. Mientras todos celebraban al rey David, mientras todos danzaban delante de Jehová, había una mujer que menospreció en su corazón toda la fiesta y al rey David. Tenía razones, y alguna vez hemos hablado de estas razones. David había arrancado a esta mujer de Paltiel. Legalmente era su mujer, pero cuando Saúl se enojó con David, no, esta mujer había sido entregada a un hombre que se llamó Paltiel. Y cuando David llegó a ser rey otra vez, la arrancó de Paltiel, y Paltiel iba detrás de su mujer llorando y rogando por su mujer. Y todas esas cosas razonables verdaderamente amargaron el corazón de Mical, porque Mical no amaba a David, sino a su segundo marido, Paltiel. Pero ni eso justificó el desprecio al rey. Mientras todos estaban celebrando, mientras todos estaban festejando, en una ventana había una mujer amargada que miraba con desprecio toda la fiesta y al rey también. En 2 de Samuel 6, 20 al 23 dice: y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: no, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta mujer estaba tan amargada que cuando llegó el rey, todos celebraron al rey. Porque en ese momento, en esa historia, nadie sabe lo que significa. Están celebrando que el rey ha traído el arca. Y todos están celebrando al rey. Todos están diciendo: qué bueno es el rey, qué lindo el rey. Nos ha traído a Dios en medio del pueblo. Pero esta mujer en su amargura pierde todo eso, toda la gloria de la celebración. Y en su amargura pierde la relación con Dios. Cuán honrado ha quedado el rey. Se ha desvestido delante de las criadas, delante de la bajeza, como si fuera un cualquiera, literalmente dice el versículo 20, como si no fueras nada. Y aunque esto está bien cortado, porque no se podía escribir toda la discusión de David y Mical, él le dice: no es que no soy nada, soy una representación. Dios me ha escogido. Yo sé que tú
Tienes pena de que Saúl haya perdido el trono, pero Dios me ha escogido a mí por encima de tu padre, por encima de tu familia. Entonces David respondió a Mical: lo hice delante de Jehová. Él me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa. Él me puso por príncipe. Yo no he peleado contra tu padre y tu familia. Por Dios, entiende, mujer, Dios me eligió. No me desprecies. Pero no voy a claudicar y me haré 1000 veces más vil delante de tus ojos si se trata de honrar al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces la amargura estorba nuestra adoración? ¿Cuántas veces la amargura nos quita la celebración de Dios en medio de su pueblo? Y aunque era razonable la amargura de Mical, porque no solo fue arrancada de su segundo marido, sino que su padre había sido destituido por el rey David, había muy buenas razones para estar amargada. Todavía Dios no la justifica. Por eso dice en Hebreos 12:15, mirad bien en sus corazones. No sea que habiendo entrado, dice, la amargura en su corazón y habiendo hecho raíces, dice, les destruya a ustedes, les arruine a los de su entorno, pero sobre todo les quite la relación con Dios, dice la palabra en Hebreos. Y eso fue lo que le pasó a Mical. Eso fue lo que le pasó a Mical. Toda la celebración no valía nada para ella. Todo lo que se estaba celebrando en la casa de Dios no valía para ella nada por causa de su amargura. Bernardo Claraval decía: Cristo es el Rey que viene no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Pero hay de aquellos que cierran las puertas de la gracia. No importa si tienes razón. La amargura nunca tiene razón detrás del Evangelio. Porque el Señor dice en una parábola: si Dios te ha perdonado una deuda tan grande, tú no puedes dejar de perdonar al que te debe casi nada. Y Dios la castigó. Y dice el versículo 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. En esos días, ser estéril era el peor castigo a una mujer. Porque una piedra, decían en esa época, vale más que una estéril. Porque una estéril no daba frutos, nunca. Y así Dios la castigó a ella. Nunca dio frutos. Entonces, si la amargura te está abordando, si la amargura te está quitando la celebración del pueblo de Dios, si la amargura te está quitando la festividad de que Cristo está en medio de nosotros, arrepiéntete el día de hoy. Arrepiéntete verdaderamente, porque aunque tengas muy buenas razones, Dios no te justificará y serás como Mical, que nunca da frutos en su vida, estéril, una vida espiritual estéril. Esa es la advertencia. Y finalmente la aplicación. Después de que Cristo resucita y después de que Él ha ascendido, Él va con ellos y les dice: ahora vayan a las naciones, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora soy el Rey, he vencido en la cruz, he ido a mi Padre, ahora soy el Rey. Tengo toda la potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, dice, id y hacer discípulos en el camino, bautizándoles y enseñándoles. Lo que dice acá es: no tengan miedo. Yo tengo ahora toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Ustedes vayan, solamente vayan. El poder está en mí. Yo soy el Rey. Yo soy el Rey de todo lo que está delante de ustedes. Vayan y amplíen el jardín. Hagan que el jardín sea más grande de lo que es ahora. Lleven el Evangelio a las naciones. No tengan miedo a sus limitaciones. No tengan miedo a todas las cosas que le tienen miedo. Yo soy el dueño de todo.
por cuanto he ido a mi Padre, tengo potestad en los cielos y en la tierra. Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo, el fuerte y el valiente, el que ha triunfado en la batalla más sangrienta de la historia, en la cruz. Miren su majestad, miren su fuerza. Él es el guerrero que ha venido a rescatarnos de la ira de Dios y lo ha hecho satisfactoriamente. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, cuán generoso has sido con nosotros, Señor, al entregarnos a tu Hijo en la cruz del Calvario. Celebramos eso, pero celebramos el día de hoy, que para nuestra iglesia es como el día de la ascensión, el retorno del Rey. El retorno del Rey como el hombre vencedor, como el hombre de las manos limpias, como el hombre del corazón limpio, el hombre que dentro de él nos lleva a todos los que hemos puesto nuestra confianza en él. Ahora por él podemos presentarnos delante de ti. Ahora envueltos en Cristo, podemos mirarte cara a cara. Ahora envuelto en Cristo, podemos nosotros estar delante de ti. Ya no es más la maldición por cuanto todos pecaron, están expulsados, están destituidos, están alejados de mí. No, ahora en Cristo podemos estar delante de ti. Verdaderamente Cristo es la verdad, el camino y la vida que nos lleva a ti. Bendito seas por los siglos de los siglos, oh Dios grande en misericordia. Amén.